El entierro prematuro. Existen ciertos temas que, a pesar de interesar enormemente, son demasiado horribles para ser objeto de una obra de ficción. Incluso, los novelistas deben evitarlos si no quieren ofender a sus lectores. Solo se los trata con propiedad cuando la verdad histórica los sostiene. Nos estremecemos cuando oímos los relatos del paso de Beresina, de la peste de Londres, o del terremoto de Lisboa, o de la matanza de San Bartolomé, o de la muerte por asfixia de los 123 prisioneros en el Pozo Negro de Calcuta. Pero lo conmovedor de estos hechos es su veracidad, es que son históricos. Si esos relatos fueran producto de la imaginación, nos parecerían sencillamente repulsivos. He nombrado solo algunas de las destacadas catástrofes que han azotado a la Tierra. Pero en estos casos es el alcance, al igual que el carácter de la calamidad, lo que impresiona vivamente la imaginación. No debe olvidar el lector que de la enorme lista de miserias humanas pude recoger muchos casos individuales aún más llenos de sufrimiento. Sin embargo, creo que el verdadero dolor, la real desgracia, es particular y no general. Demos gracias a Dios misericordioso por permitir que las horribles desgracias sean soportadas por un solo individuo y no por una multitud. Ser enterrado vivo es, sin duda, el mayor horror que ha caído sobre un hombre. Que esto ha sucedido con frecuencia, con mucha frecuencia, nadie sensato lo negará. Los límites entre la vida y la muerte son siempre vagos e indefinidos. ¿Quién puede decir dónde empieza una y dónde termina la otra? Se sabe de algunas enfermedades que producen una total paralización de los signos vitales y que esa paralización es una simple suspensión, para llamarla por su nombre. Son tan solo pausas del incomprensible mecanismo. Basta unos minutos para que un principio misterioso y oculto vuelva a dar movimiento a los desconocidos engranajes. La cuerda de plata no estaba suelta, ni se ha roto el vaso de oro, pero mientras tanto, ¿dónde se encontraba el alma? Sin embargo, además de la inevitable conclusión de que muchos de estos casos han terminado en entierros prematuros, contamos también con el testimonio de los médicos que los han tratado, para probar que existe un sinnúmero de estos entierros. Si fuera necesario, podría hacer mención a 100 casos comprobables. Entre ellos, me referiré a uno espantoso que tuvo lugar en Baltimore y cuyos detalles interesantes y curiosos posiblemente aún permanezcan en la memoria de mis lectores. La mujer de un respetable abogado, miembro del Congreso, fue atacada por una inexplicable enfermedad que burló la ciencia de los médicos. Después de un largo padecimiento, la mujer murió, o se supone que murió. La verdad es que nadie tuvo motivos para sospechar lo contrario, pues presentaba todos los signos comunes de la muerte: el rostro contraído, los labios pálidos, los ojos sin brillo, el cuerpo frío y las pulsaciones detenidas. Durante 3 días estuvo la mujer sin entierro, y durante esos días el cuerpo asumió una mayor rigidez. Finalmente se llevaron a cabo los funerales, apresurados por el rápido avance de la supuesta descomposición. La señora fue depositada en la tumba familiar, que permaneció cerrada los 3 años siguientes. Una vez cumplido este plazo, fue abierta para recibir un nuevo ataúd. Mas, qué terrible revelación le aguardaba al marido, que abrió por sí mismo la puerta. Al empujar la pesada entrada, un objeto vestido de blanco cayó rechinando sobre sus brazos. Era el esqueleto de su mujer con la mortaja todavía puesta. Por las cuidadosas investigaciones que se hicieron con posterioridad, se comprendió que la mujer revivió 2 días después de ser enterrada y que las luchas por salir del entierro provocaron la caída del ataúd desde el nicho al suelo, y al romperse pudo salir. Una lámpara que accidentalmente había quedado llena de aceite estaba vacía, aunque, sin embargo, pudo haberse consumido por evaporación. En el escalón superior de la tumba había un pedazo del ataúd con el cual la mujer intentó llamar la atención golpeando la pesada puerta de hierro. Mientras lo hacía, probablemente se desmayó o murió presa del terror.
y al caer, su mortaja se enredó en su saliente y allí se pudrió, de pie. Otro caso de inhumación prematura, ocurrido en Francia en el año 1810, comprueba que muchas veces la verdad es más extraña que la ficción. La protagonista de esta historia, Victoria Lafourcade, era una joven de gran belleza y proveniente de una ilustre familia. Entre sus muchos pretendientes se encontraba el joven literario Julien Bossuet, quien con su talento y amabilidad había enamorado a la heredera. Mas ella, por orgullo y oposición familiar, decidió rechazarlo y casarse con un banquero y diplomático llamado Monsieur Renel. Sin embargo, al poco tiempo del matrimonio, este olvidó a su mujer y llegó incluso a maltratarla. Luego de unos desdichados años, ella murió, o al menos su estado se parecía tanto a la muerte que todos los que la vieron así lo creyeron. Fue enterrada, pero no en una bóveda, sino que en una tumba común en el pueblo donde había nacido. Al enterarse, Julián, lleno de desesperación, emprende un viaje a la capital, a la lejana aldea, con el romántico propósito de desenterrarla. Y no solo desenterrarla, sino también apoderarse de las trenzas de la mujer que no había podido olvidar. A la medianoche desenterró el ataúd y al abrirlo se encontró con los ojos de su amada que lo miraban. La mujer había sido enterrada viva y su amante llegó en el momento justo en que ella volvía a su letargo. Exaltado, el joven la tomó en sus brazos y la llevó a su alojamiento. Allí logró, gracias a algunos conocimientos médicos, volverla a la vida. Una vez que ella despertó, reconoció a su Salvador, con quien permaneció hasta recobrar totalmente la salud. Esta enorme lección de amor convenció al corazón de la joven, que decidió no volver con su marido y quedarse con Julián. Ambos ocultaron la resurrección y emprendieron un viaje a América. Luego de 20 años regresaron a Francia, en donde fueron reconocidos por el banquero, quien exigió a su esposa de vuelta. Ella se negó y este caso llegó a tribunales. Los jueces fallaron a favor de la dama, pues dijeron que pasados 20 años y en tan extraña circunstancia, Monsieur Renel había perdido sus derechos de esposo. La revista de cirugía de Leipzig, publicación de gran autoridad, relata en sus páginas un horroroso caso muy parecido al anterior. Un oficial de artillería, hombre robusto y de gran estatura, cayó de un caballo hiriéndose fuertemente en la cabeza, lo que le hizo perder de inmediato el sentido. Como tenía fracturado el cráneo, se le realizó con éxito una operación. Sin embargo, el enfermo quedó con una ligera insensibilidad que aumentó paulatinamente hasta que se lo creyó muerto. Como hacía mucho calor, se lo enterró rápidamente en el cementerio un día jueves. El domingo siguiente, según la costumbre, se llenó de visitantes. Un hombre aseguró haber sentido moverse la tierra cuando pasaba junto a la tumba del oficial. La gente creyó que se trataba de una alucinación, pero, debido a la insistencia y al terror del hombre, se mandó desenterrar el ataúd, que se encontraba vergonzosamente a una superficial profundidad. A los pocos minutos de cavar, asomó la cabeza del militar que se encontraba sentado en la tumba, rota por su furiosa lucha. Conducido al hospital más cercano, los médicos lo declararon vivo, aunque en estado de asfixia. Después de algunas horas, reaccionó, reconoció a sus amigos y relató su terrible aventura. Aseguró haber conservado la conciencia durante más de una hora luego de haber sido enterrado. La tumba había sido descuidadamente tapada con tierra muy porosa, lo que había permitido la entrada del aire. Los pasos de la multitud lo despertaron e intentó hacerse oír. Dijo que una vez despierto, cayó en cuenta de su espantoso estado. El paciente presentó una positiva mejoría. Sin embargo, víctima de los experimentos médicos, se le aplicó la batería eléctrica y murió de improviso en uno de esos ataques que este tratamiento suele ocasionar. La batería eléctrica trae a mi memoria un caso extraordinario y bien conocido, en que su aplicación hizo volver a la vida a un joven abogado de Londres que estuviera enterrado por 2 días. Este hecho ocurrió en 1831, momento en que causó gran conmoción y fue tema para la opinión pública.
El paciente, Edward Stapleton, parecía haber muerto de fiebre tifoidea, acompañada de unos desconocidos síntomas que excitaron la curiosidad de los médicos, tanto que rogaron a la familia el permiso para hacer una autopsia, petición que fue denegada. Como sucede en estos casos, los médicos se decidieron a desenterrar en secreto el cuerpo y a disecarlo a gusto. Se hicieron los arreglos con los clásicos ladrones de cementerios y a la tercera noche, después de sepultarlo, el cadáver fue exhumado de la fosa y llevado a la sala de operaciones de un hospital privado. Le hicieron una profunda incisión en la región del abdomen y su fresco e incorrupto estado los llevó a ensayar algunos experimentos de electricidad. En un principio, los ejercicios no produjeron ningún cambio ni efecto en particular, salvo en 2 o 3 ocasiones en que hubo una apariencia mayor de vida que la acostumbrada en las convulsiones. Como se aproximaba el amanecer, decidieron terminar y proceder a la disección. Sin embargo, uno de los estudiantes, deseoso de probar una teoría propia, pidió aplicar la electricidad en uno de los músculos pectorales. Hizo un corte en la zona y estableció rápidamente el contacto. Esta vez, el paciente, con un movimiento rápido pero nada de convulso, se levantó y caminó hacia el centro de la habitación, miró para todos lados y habló. No se comprendió lo que dijo, pero se distinguieron algunas sílabas. Después, el cuerpo se desplomó pesadamente sobre el suelo. Durante algunos segundos todos quedaron paralizados del susto, pero la urgencia del caso los devolvió rápidamente a la serenidad. No había duda de que el señor Edward Stapleton estaba vivo, aunque sin sentido. Le administraron éter para sacarlo de este estado y mantuvieron su resurrección en secreto, hasta que estuvo totalmente sano para volver junto a sus familiares y amigos, quienes no podían creer la noticia. Lo más impresionante de este caso es que el señor Stapleton aseguró haber permanecido todo el tiempo con conciencia, que de un modo borroso y confuso se enteró de todo lo que ocurría tanto en el hospital como en su entierro. «Estoy vivo», fueron las incomprensibles palabras que pronunció al reconocerse en la sala de disección. Sería muy fácil seguir citando ejemplos como estos, pero no creo que sea ya necesario. Cuando se piensa en lo difícil que son estos casos y sin embargo se encuentran, debemos admitir que han ocurrido muchos otros de los que no nos hemos enterado. En realidad, cuando por cualquier razón se remueven los cadáveres de un cementerio, aparecen esqueletos en tan extrañas posiciones que no podemos sino sospechar cosas horribles, aunque no tan horribles como la realidad misma. Podemos afirmar que no hay suplicio más espantoso que el entierro antes de la muerte, pues lleva al máximo la tortura física y moral. El insoportable peso sobre los pulmones, las emanaciones de la tierra húmeda, las adherentes vestiduras funerarias, la estrechez de la morada, la oscuridad de la noche, el silencio como un mar que abruma, la presencia invisible pero palpable del gusano destructor. Todo esto más la idea del aire exterior, del recuerdo de los amigos que si conocieran nuestra situación correrían a salvarnos, y la conciencia de que nunca podrán saberlo. La seguridad de que nuestro destino es el de los muertos de verdad. Todo esto llevan el corazón aún palpitante a un nivel de horror tan espeluznante ante el cual retrocedería la imaginación más audaz. No existe sobre la tierra un suplicio semejante. No podemos pensar siquiera que en los infiernos haya una agonía tan horrible. Por eso, los relatos de este tipo siempre causan un profundo interés, el cual depende siempre de nuestra fe en la verdad del suceso narrado. Lo que voy a contar ahora no puede ser más cierto, pues proviene de mi propia y personal experiencia. Durante varios años padecí de unos extraños ataques que los médicos suelen llamar catalepsia. A falta de otro nombre más característico, los síntomas de esta enfermedad, aunque varían su intensidad según los casos, son bastante conocidos. No así sus causas, por lo que su origen sigue siendo un misterio. Hay veces en que el paciente permanece en letargo solo un día, y en otras ocasiones periodos más breves. En apariencia está inmóvil e inconsciente,
pero las pulsaciones del corazón, aunque débiles, se perciben, así como el color en sus mejillas y un leve calor en todo el cuerpo. Incluso si acercamos un espejo a sus labios, podemos detectar una débil respiración. En otros casos, el trance dura semanas y hasta meses, mientras los exámenes más minuciosos no logran distinguir entre el estado de la víctima y la muerte misma. A menudo son sus amigos quienes lo salvan del entierro prematuro, ya que saben que el enfermo sufría antes de catalepsia. Pero sobre todo lo salva la total ausencia de descomposición corporal. Por fortuna, la enfermedad avanza gradualmente y los ataques son cada vez más característicos y cada uno dura más que el anterior. Gracias a este avance progresivo, hay menos posibilidades de la inhumación. El desgraciado que tuviera su primer ataque de igual intensidad que los posteriores sería inevitablemente enterrado vivo. Mi propia enfermedad no difería en ningún detalle de la estudiada en los libros de medicina. A veces, sin causa aparente, me hundía en un letargo, como un desmayo, y no me podía mover. A veces, sin causa aparente, me hundía en un estado de letargo, como un desmayo, y yo no me podía mover. Sin embargo, aunque perdiera incluso la facultad de pensar, mantenía una noción vaga de cuanto sucedía a mi alrededor, lo cual duraba hasta que un nuevo síncope me traía de vuelta a la normalidad. Otras veces, el ataque era rápido, fulminante. Me sentía mareado, enfermo y abatido por los escalofríos que me dejaban postrado. Cuando esto sucedía, quedaba desposeído de voz y movimiento durante semanas, y mi universo se convertía en la nada misma. Mi despertar de este estado era lento, totalmente contrario a lo súbito de su comienzo. Al igual que los amaneceres para un mendigo que vaga lento por las calles, sin casa ni amigos, así amanecía yo de estos letargos. Pero aparte de la presencia de los ataques, mi salud era buena, y no hubiera dado cuenta de ello de no ser por una peculiaridad en mis sueños que podría derivar de estos. Al despertarme, no recobraba nunca de inmediato la posesión de mi intelecto y permanecía durante un tiempo extraviado, con mis facultades mentales en suspensión. En mis padecimientos no había dolor físico, sino que más bien una angustia moral. Mi imaginación se volvió macabra. Solo hablaba de gusanos, tumbas, muerte, epitafios, y no podía apartar de mi mente la idea de ser enterrado vivo. El pensamiento de este horroroso suplicio me atormentaba día y noche. Y cuando las tinieblas de la noche cubrían la tierra, temblaba como los adornos de una carroza fúnebre agitado por el viento. Cuando al final del día me venía el cansancio, luchaba por permanecer en vigilia, temeroso de que al dormir me pudiera despertar metido en una tumba. Y cuando finalmente me sumía en el sueño, me encontraba preso en un mundo de fantasmas tenebrosos y sepulcrales. En una de estas visiones lúgubres, soñé que caía en un estado aún más profundo de catalepsia, y de pronto una mano helada se posó en mi frente junto a una voz impaciente que susurraba: «¡Levántate!». Me levanté en la oscuridad total y no podía ver el rostro de aquel que me llamaba. Mientras permanecía desorientado, sin atinar a ubicar en mis recuerdos ni el lugar ni el tiempo en que me encontraba, la mano me tomó firme por la muñeca y la voz volvió a decir: «¡Levántate! ¿No te dije que te levantaras?». «¿Quién eres?», pregunté. «No tengo nombre en las regiones donde vivo», respondió. «Fui un hombre y ahora soy un fantasma. Fui despiadado, pero ahora inspiro lástima. ¿Sientes cómo rechinan mis dientes al hablar? No es producto del frío, es la noche eterna. No puedo descansar con los gritos de estas agonías. El espectáculo es insoportable. ¿Cómo puedes tú dormir tranquilo? ¡Levántate! Ven conmigo a la noche exterior. Déjame que te muestre las tumbas. Mira». Miré, y el fantasma hizo abrir todas las tumbas de la humanidad. De ella emanaban luces fosfóricas de la putrefacción que reflejaban el triste espectáculo de los cuerpos amortajados durmiendo con los gusanos. Y entre aquellos que parecían descansar tranquilos, vi a muchos que habían cambiado la rígida e incómoda posición en que fueron enterrados.
La voz volvió a hablar. ¿No es esto un penoso espectáculo? Pero antes de que pudiera responder, el fantasma había soltado mi muñeca. Las luces fosfóricas se extinguieron y se cerraron repentinamente todas las tumbas, mientras de ellas emanaban unos gritos lastimosos que repetían: ¿no es esto un penoso espectáculo? Sueños como este me perturbaban todas las noches, extendiendo su terrorífica influencia hasta las horas del sol. Se apoderaron de mí frecuentes terrores. Dudaba en cabalgar, en caminar o en cualquier acción que me alejara de mi casa y de aquellos que estaban al tanto de mi enfermedad, por miedo a que en uno de mis ataques me encontrara frente a gente extraña y fuera enterrado antes de lo previsto. Llegué a dudar de la fidelidad de mis amigos más queridos, creyendo que como les causaba muchas molestias, aprovecharían un estado de síncope para librarse de mí. En vano me tranquilizaban con las más solemnes promesas, y no estuve medianamente tranquilo hasta que los hice jurar en forma sagrada que no me enterrarían hasta que mi estado de descomposición estuviera tan avanzado que impidiese toda conservación. Y como mis temores no aceptaban consuelos, comencé a planear una serie de excéntricas precauciones. Mandé remodelar el panteón familiar de manera que su puerta se abriera desde dentro. Además, se dispuso la entrada de luz y aire y de adecuados recipientes con alimentos. El ataúd fue acolchado con un material suave y provisto de una palanca a mis pies que permitiría la fácil apertura de la tumba, junto con una cuerda conectada a mi muñeca que accionaba una campana colgada en la bóveda del panteón. Pero, ¿de qué sirven las precauciones contra el destino del hombre? Ni siquiera este minucioso plan me libraba de las angustias de ser víctima de un entierro prematuro. Un día, como a menudo me había ocurrido, sentí que volvía a la vida lentamente y con total inconsciencia. La imagen de la aurora se acercaba pausada como una tortuga. Una intranquilidad y un dolor sordo me embargaban. En una absoluta inmovilidad sentí un zumbido en mis oídos y un hormigueo en mis piernas. Poco a poco las sensaciones luchaban por transformarse en pensamientos. Tuve una recaída en la no existencia y luego una vuelta a la vida se manifestó con un débil parpadeo. Al mismo tiempo, un miedo pavoroso enviaba sangre a mi corazón con tal rapidez que parecía producto de un choque eléctrico. Y entonces la memoria poco a poco recobra sus dominios y voy alcanzando conciencia de mi estado. Comprendí que no despertaba de un sueño normal y recordé haber sufrido un ataque de catalepsia. De pronto, por fin, como la embestida de un océano, el peligro escalofriante, fantasmal y siempre presente estremece mi espíritu. Por algunos minutos permanecí inmóvil. No podía reunir el valor para moverme. No me atrevía a hacer ningún esfuerzo que desvelara mi destino. Sin embargo, algo en mi corazón sabía que era seguro. La horrible desesperación que solo esta desdicha produce me empujó a abrir los párpados. Estaba oscuro, todo oscuro. Supe que el ataque había terminado, que había recuperado todas mis facultades, pero seguía todo oscuro, absolutamente negro. Intenté gritar y mi lengua se movió convulsivamente, pero ningún sonido salió de mis pulmones que se encontraban oprimidos y jadeaban en el esfuerzo de cada dolorosa inspiración. Al intentar gritar, sentí que mis mandíbulas se encontraban atadas, como se hace con los muertos. Sentí también la estrechez de mi aposento que me apretaba por los costados. Finalmente, levanté mis manos que estaban cruzadas sobre el pecho y toparon con un madero. No había duda, me encontraba en un ataúd. Y entonces, sumido en una infinita angustia, recordé mis precauciones y me invadió la esperanza. Estiré las piernas para accionar la palanca que abría el ataúd, pero mis pies no encontraron nada. Me toqué las muñecas buscando la cuerda y no la encontré. Al instante extrañé las suaves almohadas que había dispuesto. Sentí luego un olor a tierra y la esperanza huyó para siempre. La conclusión era pavorosa. No estaba en mi bóveda. Había sufrido un ataque lejos de casa, frente a desconocidos, y ellos me habían enterrado como a un perro, metido en un ataúd común, cerrado con clavos y arrojado bajo tierra en alguna tumba anónima. Cuando me hube convencido de este horrible destino, intenté gritar una vez más. Exitosamente, un largo y violento grito resonó en la noche subterránea.
¿Qué es eso?, respondió una voz áspera. ¿Qué diablos pasa ahora?, contestó una segunda. ¿Y por qué aúlla de esa manera?, agregó un tercero. Y entonces unos hombres muy rústicos me sujetaron y sacaron sin piedad. No me despertaron, pues ya lo estaba cuando grité, pero me devolvieron a la plena posesión de mi memoria. Esta aventura ocurrió en Richmond, en el estado de Virginia. Con un amigo habíamos salido de casa y nos encontrábamos a las orillas del río James cuando nos sorprendió una tormenta. Nos refugiamos en una vieja lancha cargada de tierra vegetal. Me acomodé en una pequeña litera que no tenía ropa de cama. Su ancho no superaba las 18 pulgadas, por lo que me resultó difícil introducirme en ella. Sin embargo, dormí profundamente y toda mi visión, que no fue sueño ni pesadilla, surgió de la naturaleza de mi posición, del giro habitual de mis pensamientos y, principalmente, de mi dificultad para recuperar la conciencia. Los hombres que me zarandearon eran la tripulación de la lancha y el olor a tierra húmeda era el producto del cargamento de esta. En cuanto a la venda que sujetaba mi mandíbula, era un pañuelo de seda que yo mismo me había puesto a falta de mi habitual gorro de dormir. De todos modos, las torturas sufridas eran iguales a las de una verdadera sepultura. Pero como del mal proviene el bien, sirvieron para mi mejoría. Mi alma adquirió vigor y confianza. Viajé al extranjero, hice toda clase de ejercicios, respiré el aire fresco del exterior. La muerte dejó de ser el único tema de mis pensamientos. Abandoné los libros de medicina, quemé el macabro libro de Buchan. No leí más pensamientos nocturnos, ni historias sobre cementerios, ni cuentos de miedo como este. Poco a poco me convertí en un hombre nuevo y viví como un ser humano normal. Desde aquella noche abandoné mis temores sepulcrales y junto a esto desaparecieron los ataques catalépticos y me convencí de que eran consecuencia y no causa de mis miedos. Hay momentos en que el mundo de nuestra triste humanidad puede tener apariencia de infierno, pero la imaginación humana no es gratis para explorar impunemente sus cavernas. Los tenebrosos horrores sepulcrales que les he descrito no son productos de la imaginación, pero los demonios que acompañaron a Afrasiab en su descenso al Oxus tienen que dormir o nos devorarán. Hay pues que permitirles el sueño o moriremos.